que ha venido hoy de muy valorada, con la liga, si llegas a venir la semana que viene, a lo mejor es otra cosilla más. Bueno, no soy un crack, soy una persona muy trabajadora, que me ha costado lo mío, no tengo las cualidades que a lo mejor otro jugador pueda tener, pero bueno, aquí la verdad que me quieren mucho y también pues está claro que me identifico mucho con toda esta gente que es muy trabajadora. A mí también me ha gustado mucho llegar donde estoy hoy en día y bueno, siempre ven por aquí, sigo viviendo aquí en Hospitalet y bueno, son vecinos míos, como si fueran de familia, o sea que bueno, estoy muy contento aquí. Jordi, puede caer el doblete si ganáis a Sevilla el domingo y algunos veces insisten que bueno, que si ha tenido el doblete, pero si el Madrid acaba ganando la Champions, si te hará ¿cuál es el mérito? No, el mérito es el que hace cada equipo. Para nosotros un doblete es una temporada muy buena. Bueno, se ha conseguido pocas veces el doblete aquí en Barcelona. Son títulos importantes para nosotros. Está claro que nos gustaría ganar cada año los tres, pero nadie lo ha hecho, ni nadie. Bueno, ojalá que podamos hacer algún día nosotros, pero es muy difícil. O sea que buena temporada, 2 títulos de 3. ¿Quién no firmaría a principio de temporada? Todo el mundo firmaría. ¿Cómo vas a poder ver la final? Bueno, un partido muy bonito, que contra dos grandes equipos, yo creo que es importante verlo también para también nos jugamos el domingo una final contra Sevilla, que va a ser un rival muy difícil. Ya conocemos a Emery, yo sobre todo, porque tuve de entrenador y sé cómo es, que bueno, trabaja en equipo a la perfección y nos va a gustar muchísimo. Son además 7 títulos de los últimos 9, con Luis Enrique en 2 años habéis ganado 7 de 9, si ganáis la Copa sería 7 de 9, 6 ligas de 8, 14 de las últimas 28, no solo vosotros, sino todos los que han venido detrás han cambiado la tendencia del Barça. Sí, si a veces nos matan a nosotros, imagínate a los demás. Está claro que son títulos importantísimos, que cuesta ganar, que a veces no se valora del todo lo que hacemos, pero yo llevo 4 años aquí, he ganado 6 títulos, hay gente que lleva pues, más años que yo y ha ganado también más, o sea que son títulos que está claro que si el equipo no lo ganara, a nosotros a veces nos perjudica a veces pues, no ganar algún partido que otro, porque sabemos cómo es esto del fútbol, pero bueno, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo, con el míster, que está haciendo 2 temporadas increíbles, estamos a tope con él, o sea que estamos muy contentos. Y volviendo al Sevilla, ¿confiáis en que haya mucho desgaste hoy del equipo de Emery de cara a la final de Copa o no pensáis en eso? Bueno, ojalá que vengan cansados, está claro que contra más cansados fue mucho mejor para nosotros, pero no creo que llegue a esa situación porque es una final, luego el domingo es otra final y seguro que la gente que vaya allí a verlos pues, le dará todo el apoyo del mundo y cansancio no creo que haya en la final. No sé con qué sensaciones llegáis de cara al domingo, si llegáis más tranquilos después de haber ganado la Liga. Sí, está claro que después de ganar un título pues vas con mucha más confianza que si no hubiera ganado. Eso está más claro que el agua. Pero bueno, es una final, como he dicho antes, un grandísimo equipo, con un entrenador que yo he estado con él en el Valencia y sé que trabaja con el Barcelona y me va a poner la cosa muy difícil, ya no la pone cuando jugamos contra ellos, pues una final, imagínate cómo tiene que trabajar. El día 28 hay otra final, aquí siempre te ha caído bien, no sé. Bueno, últimamente no mucho, porque es un rival más para nosotros está en Madrid ya, el Atlético de Madrid es un rival directo con nosotros y el Real Madrid, somos 3 equipos que hoy en día pues, podemos optar por los títulos y bueno, ya sabéis mi respuesta a eso, no lo voy a decir, pero bueno, se entiende. Llega a jugar y hacer lo mejor posible para el equipo, bastante tengo ya con hacerlo bien, o sea que ya está. Cuando ves alguna cosa que pone la Liga de Zidane, es campeón de Liga, ¿qué piensas yo? Digo, de hecho, es complicado porque bueno, se dicen muchas cosas, está claro que la Liga del Barça no hay ni un entrenador ni un jugador, cuando se individualiza con un jugador no le veo ningún sentido tampoco, cuando se dicen que se ha ganado por tal jugador, es un equipo, cuando perdemos todos, somos todos, cuando ganamos todos somos todos y ya está. No hay que, está claro que hay muchos jugadores o muchos entrenadores que pueden marcar la diferencia,
pero a mí eso de que gana un jugador o mete 3 goles, los 3 goles a lo mejor lo ha metido porque a alguien se lo ha pasado. O sea que bueno, está claro que hay jugadores que marcan diferencia y otros que tenemos que trabajar más para esos jugadores. Pero bueno, yo creo que hay que ser un equipo y un entrenador que lo lleve por el buen camino, como en el Barcelona está pasando últimamente en estos, bueno, en los 4 años que llevo, pues la verdad que es un grandísimo equipo. ¿La solución que los señores de Vicente a la Copa a Diego Costa y a la casa? No, bueno, yo creo que bueno, el míster es suficientemente inteligente para saber a quién lleva. Bueno, son jugadores que yo me he llevado fenomenal con ellos, que bueno, que me hubiera gustado que estuvieran todos, no se puede ser, pues solo pueden ir 23. O sea que bueno, el míster yo creo que hay que darle crédito porque bueno, ha demostrado que ha ganado un mundial en la Eurocopa, que bueno, que vamos por mucha ilusión, mucha gente nueva y intentar pues, hacerlo muy bien, ¿no? Confianza con el míster a tope. Hablas mucho de equipo, hoy comida con los compañeros para celebrar la Liga, para componerse con la Copa. Y vais muchos días celebrando. Eso lo decimos vosotros, que para la Copa. Bueno, pero comida de unidad, sí, ¿no? Ah, sí, siempre hay unión. Yo haría más comida, tengo pocas por eso. O sea que bueno, hoy sí, ¿no? Hemos comido con el equipo. Yo creo que es bueno también para. Bueno, yo creo que somos un gran equipo, aparte de jugar bien, pues llevamos todo fenomenal. Va entrando gente nueva y se va acordando a nosotros y la verdad que somos un equipazo en ese sentido humano es increíble, o sea que muy contento. Jordi, hablas del equipo, ¿cómo llega el Tridente a esta final de Copa? Como todo el equipo, como el Barcelona. Llegan bien, se ha demostrado que hubo un bache de todos, pero bueno, yo creo que hemos ganado la Liga, tenemos una oportunidad de ganar una Copa y intentar, pues, como he dicho, ganar este título, que también es muy importante tener un doblete en la temporada. La selección se hablaba que venimos de Barcelona que con la selección hay que ideal para que la selección juegue bien. ¿Qué te parece que bueno juega la selección? Bien, yo lo veo bien, no soy quien para. Me gustaría jugar siempre cerca de casa, porque lo tengo más cerquita de casa. En Hospitalet, a ver si pueden hacer un campo de natural y lo usamos para aquí, o sea que para mí sería perfecto, sería el ídolo de aquí. O sea que bueno, nada, se tenga que jugar, por mí encantado. Hospitalet, pues he probado que han jugado la categoría, no vamos a tercera vez, pero la espacio primero. Sí, bueno, yo creo que se tiene que trabajar más, os lo voy a decir ahora, se tiene que trabajar más en ese aspecto porque es una ciudad que se merece por estar como mínimo a mi entender en segunda A. Ojalá que en un futuro pues se pueda conseguir ese reto que yo personalmente me gustaría que el equipo de mi ciudad pues estuviera más arriba. Yo creo que tienen jugadores para estar más arriba y bueno, solo falta que se produzca, pero bueno, entender el equipo, la ciudad, el campo que tenemos, se merece estar por lo menos en segunda. Por lo menos. Gracias.